La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 31 versículo 10: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda la familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor con su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan en balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. En este momento nos encontramos en Beersheba. Lo que tú ves enfrente son las ruinas de esta ciudad donde vivió Sara y Abraham, también Agar, sus hijos Ismael e Isaac. Sara significa princesa. La historia de Sara comienza a ser escrita alrededor de 2000 años antes de Cristo, cuando se casa con Abraham. El libro de Génesis lo menciona en el capítulo 11, versículo 30, y dice que estuvo al lado de su marido en todas las situaciones. Fue un brazo derecho y compartió no tan solo sus desafíos y dolores, sino que también sus sueños y bendiciones. Exteriormente era una mujer muy bonita, que despertaba pasiones incluso en gobernantes, pero interiormente sufría de esterilidad que le impedía tener una vida plena. Después de todo, la mujer que no podía quedar embarazada en aquella época era rechazada por la sociedad. En todo momento su humillación fue expuesta. Qué dolor debe de haber sentido esta mujer al ver que su sueño no se realizaba y que todo el tiempo era mencionado el motivo de su vergüenza. Y por no saber esperar en Dios, ella actuó a su manera. Realizó el sueño de su marido de tener un hijo, aunque él mismo fuese de otra mujer. Pero la esterilidad de Sara fue una carga muy pesada de llevar en su vida. Tenía ya 75 años y ya viviendo en Canaán, sin tener hijos, se desesperó y sintiéndose frustrada, quiso hallar una solución humana a su esterilidad. Se puso en el papel de Dios y recurrió a una ley terrenal en la cual en esa época le permitía a una mujer, en caso de no tener hijos, facilitarle a su esposo una de sus esclavas para tener hijos. Abraham, por complacer a Sara, tomó a Agar, la esclava, como concubina. Al quedar embarazada Agar, la esclava de Abraham, Sara se dio cuenta de su grave error y ante el desprecio de la esclava, se desata en Sara señales de su temperamento. A continuación podrás ver las ruinas de Manré a un lado de Hebrón. También más adelante podrás apreciar las ruinas de Beersheba, dos lugares donde vivió Agar. Manré, donde le nació su hijo Ismael, y Beersheba, el lugar donde Abraham la despidió de su casa hacia el desierto. Agar significa extranjera, forastera, la que huye, la ligera. Leer la historia tal y como está contada desde la perspectiva de Agar, la esclava, nos permite desnaturalizar la violencia y la obediencia. Ella, que era una mujer extranjera y esclava, se revela ante el abuso de poder ejercido por Sara
y huye de esa situación en Manré. En esa circunstancia, atravesando por la fortaleza de haber tomado una decisión valiente y arriesgada, seguramente llena de incertidumbre, tiene un encuentro con Dios. En la conversación, el ángel le promete que el dolor se puede transformar y que habrá un tiempo de esperanza, pero tendrá que confiar y optar por defender su vida y la de su hijo. Tendrá que luchar por lo que le corresponde. Agar es una mujer valiente, que es escuchada por Dios y bendecida en su promesa de salvación. Ella e Ismael durante mucho tiempo sufrieron el maltrato, el desprecio, la desprotección y la discriminación por parte de quienes deberían de cuidarla. Cuando toman el camino hacia el desierto sin saberlo, van al encuentro de su libertad. Ahí otra vez les hablará Dios. Les saldrá al encuentro en medio de la aflicción, en el momento en el que el presente se hace incierto y no hay nada más por lo que velar que la supervivencia. Con hambre y sed lloran y claman para no morir, y son escuchados y consolados por Dios y recuperan la fortaleza y la vitalidad. Vuelven a creer y son protegidos por Dios durante el tiempo que vivieron en el desierto. También Jehová le hace una promesa y le dice que de su hijo nacerán 12 tribus y serán una gran nación, y de ellos descienden el pueblo árabe, un pueblo bendecido por Dios. Así que si en algún momento has dicho alguna mala palabra contra el pueblo árabe o contra el Islam, recuérdate que estás maldiciendo lo que Jehová bendijo. Cuando Rebeca toma la decisión de dejar Harán y de estar con su familia, llega a los campos de Beersheba. Lo que tú ves enfrente son las ruinas de Beersheba. En estos campos fue donde ella llegó y su amado ya la esperaba en los campos. Isaac ya estaba a la expectativa de lo que Dios tenía reservado para él. Rebeca significa cautivante o la que lleva el lazo. Rebeca fue la respuesta de Dios para su siervo Abraham, que lo orientó a buscar una mujer que se casara con su hijo Isaac. Para eso le pidió una señal a Dios y tomó a su siervo y lo envió a la tierra de Harán. A la muchacha elegida, al pedirle que le diera de beber agua a sus camellos, tendría que ofrecerle a todos y también a su sirviente. Y fue exactamente lo que sucedió. Y quiero contarte algo. Un camello, cuando no ha tomado agua, toma aproximadamente 135 litros de agua cada uno de ellos. Eso significa que Rebeca fue, cuando menos, hospitalaria, además de muy simpática y obediente. Ella podría haber dicho que no tenía tanta agua para darle a todos los camellos, sino solamente para el sirviente de Abraham. Sin embargo, ella fue la respuesta exacta de Dios, según la oración de su siervo. Y es eso lo que la palabra de Dios nos enseña, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Ella completa todas las expectativas sin ser solamente buena o solo perfecta, sino debe también ser agradable. Eso demuestra que Rebeca no era solamente atractiva, bondadosa, dispuesta, diligente y hospitalaria, sino también decidida, perspicaz y llena de fe. Ella pudo ver que todo lo que vivió en esos momentos era de Dios y actuó según su voluntad. Cuando se tiene el corazón abierto y se está atento a lo que Él muestra y trae, no hay dudas de la decisión que debemos de tomar. Sara fue una mujer virtuosa y también fue muy importante en la vida de su hijo Jacob, pues ella le recomendó que se fuera hacia donde su hermano Labán y pudiera tomar esposa de una de sus sobrinas. Y eso fue lo que sucedió. Por eso, Rebeca es una mujer virtuosa. Frente a ustedes
podrán ver la tumba de Raquel que está en la ciudad de Belén. La tradición en Israel dice de que Belén está enterrada en este lugar. Pero la tradición árabe dice que Belén está enterrada en unos montículos que se encuentran en las afueras de Belén. Les mostraré ambos lugares y ustedes saquen su conclusión cuál creen que puede ser la tumba de Raquel. Raquel significa oveja de Dios. Raquel era una de las hijas de Labán y la esposa favorita del patriarca Jacob. Raquel se casó con Jacob y tuvieron dos hijos. Uno le nació en Harán y el otro le nació cerca de Belén, es Benjamín. Y fueron dos cabezas de las 12 tribus de Israel. La Biblia dice que Raquel conoció a su esposo cuando estaba cuidando las ovejas de su padre. Comparada con Lea, su hermana mayor, Raquel era de hermosa figura. Jacob se enamoró de Raquel y estuvo de acuerdo en trabajar 7 años para poder casarse con ella. Sin embargo, Labán lo engañó para que se casara primero con Lea, aunque luego permitió que se casara con Raquel. Jacob amaba más a Raquel y a sus 2 hijos que a Lea y a sus hijos. Por eso había rivalidad entre las 2 mujeres. Raquel soportó una difícil situación familiar sin perder la esperanza de que Dios escucharía sus oraciones. Su historia confirma que la poligamia provoca muchos problemas familiares. Lo que le pasó a Raquel demuestra que la norma que Jehová había establecido para el matrimonio es la mejor. Cada hombre debe de tener una sola esposa. Esta es la historia de ella y frente a ella la tumba que el pueblo de Israel venera y también la tumba que el pueblo árabe dice que es la de Raquel. Lo que ustedes ven enfrente son las ruinas de la ciudad que se llamaba Manré y que está a las orillas frente a Hebrón. Lea vivió en este lugar. En este lugar vivía Jacob en el momento de que hubo hambre en la tierra de Israel y les tocó que salir y emigrar hacia Egipto. De este lugar salieron ellos para Egipto. Lea significa cansada. Después de que Jacob celebró su matrimonio con Lea durante una semana, también tomó a Raquel como su esposa. Y en el versículo 30 del libro de Génesis se menciona una dinámica muy importante en este matrimonio. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Labán pensó que había logrado hacer un buen negocio con estos tratos. Pero, ¿qué impacto tuvo todo esto en Lea? Ahora era la esposa de Jacob, un hombre que no la deseaba ni esperaba que fuera su esposa. Jacob había estado enamorado desde que la vio de Raquel, enamorado de su hermana menor todo el tiempo. Imagínense lo que debió sentir Lea al tener a su esposo por una semana y luego le fuera arrebatado por su hermana menor. Lea sabía que era la esposa no amada. A veces las mujeres sufren por no sentirse amadas. A veces son víctimas de matrimonios infieles, infelices, sin tener la culpa. Pero Dios era consciente de esta desafortunada situación y tuvo compasión de Lea. Y vio el Eterno que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Lea no fue ignorada por Dios y sí la amaba. Dios la recompensó con hijos, lo que era un honor muy importante para una esposa en aquellos días. Los nombres que Lea escogió posteriormente para sus hijos se demuestran que tenía fe, confianza y esperanza en Dios. Dios mira la aflicción y el sufrimiento de las mujeres que tienen fe en Él. Le esperaba que su marido la amara, porque le había dado a su primogénito. Ella creía que Jacob no la iba a ignorar más. Aún sucedió esto, pero Dios nunca la ignoró. Por eso la llamamos mujer virtuosa. Tamar es una mujer que la Biblia cuenta una historia impresionante. Tamar significa palmera de dátil. Ella vivió cerca de Hebrón. Tamar fue una mujer que Judá, uno de los hijos de Jacob,
tomó para esposa de su hijo Er. La Biblia dice en el libro de Génesis 38, cuenta toda la historia, que Er hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Por esa razón Jehová decidió quitarle la vida. La tradición en Mesopotamia y Canaán en ese tiempo era de que si un esposo moría, pero tenía otro hermano, su hermano debía de tomar su cuñada y darle descendencia a su hermano muerto. Pero la Biblia cuenta que el siguiente hermano era Onán. Judá se lo dio también a Tamar como su esposo y le pidió que le diera descendencia a su hermano muerto. Onán la tomó, pero no quiso que ella saliera embarazada, y Dios lo tomó como pecado y también lo mató. En el pueblo de Israel, un matrimonio que no puede tener hijos es tomado como indigno, como le pasó a Joaquín y a Ana, padres de María. Tamar vivió muchos años frustrada por no poder dar a luz un hijo, pero ella usó una artimaña vistiéndose como prostituta y se puso en las entradas de su ciudad, cerca de Timnat. Así que ella sabía de que su suegro Judá pasaría por ese lugar. Su suegro Judá también había quedado viudo, su esposa había muerto. Así que poniéndose en la entrada de la ciudad, ella esperó el paso de su suegro. Al pasar su suegro, ella le provocó. Judá decidió allegarse a esta mujer sin saber que era su nuera. Tamar, al ver que lo había convencido, decidió pedirle algo a cambio del pago porque tenía que pagarle por haberse acostado con ella. Él le prometió un cabrito. Ella le dijo: dame a cambio tu báculo y tu sello para que cuando tú me mandes tu cabro yo te lo envíe. Pero la historia cuenta de que Judá se enteró de que esta mujer quedó embarazada. Cuando él se da cuenta que queda embarazada, mandó por ella, le dijo a su familia que esta mujer debía de morir apedreada porque había sido infiel a sus hijos. Pero Dios había visto el clamor de esta mujer y lo que había hecho. Entonces ella, frente a toda la familia, reveló de quién era descendiente los hijos que venían dentro de su vientre porque venían gemelos. Y sacó su báculo y su sello. La situación es la sorpresa que se llevó Judá cuando ve su báculo y su sello. Por eso la llamó virtuosa, porque ella hizo bien, porque Judá no quiso darle el siguiente hijo menor llamado Sela, porque tuvo temor de que también éste muriera. Entonces, puede ser que nadie vea tu aflicción, pero ten por seguro que Jehová siempre verá tus tristezas y Él tiene un plan perfecto para bendecirte. Así que no dejes de orar, no dejes de clamar. La Biblia dice: no te canses de hacer bien las cosas, que a su tiempo, que en el tiempo de Dios cosecharemos, pero si no desmayamos. Tamar cosechó y tuvo 2 hijos, y de uno de sus hijos desciende Booz, y también desciende el rey David, y por ende nuestro Señor Jesucristo. Pocas veces hablamos de esta mujer llamada Rahab, pero en realidad es importante en las Escrituras. El libro de Mateo, en el capítulo 1, nos cuenta un poco de su descendencia. Nuestro Señor Jesucristo desciende también de ella. Lo que ustedes ven enfrente son las ruinas de la ciudad que se llama Jericó. Esta ciudad le pertenece al pueblo de Palestina, pero es un lugar importante de visitar a la hora que tú vayas a Israel. Rahab significa arrogancia, escándalo. Rahab era una prostituta que vivía en la muralla de Jericó. Encubrió a los 2 espías israelitas enviados a reconocer las defensas de la ciudad por Josué. Debido a su bondad para con ellos y su profesión de fe en el Dios verdadero, los espías prometieron salvar su vida y la de su familia cuando se produjese el ataque a Jericó. Por tal acción, Rahab es recordada entre los grandes de la fe, porque creyó verdaderamente en el Dios de Israel. Y no solamente creyó, sino que también actuó, y por ello es recordada junto a Abraham por sus obras. Y tuvo el más grande honor. Rahab fue la tatarabuela del rey David, de cuyo linaje descendió el Salvador de toda la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Se la presenta en la genealogía de Jesús registrada en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16. Entre sus descendientes está Rahab.
Rahab confió en un Dios que poco conocía y puso en la ventana una cuerda roja como señal de su fe. Ella es tomada en la Biblia como una mujer de fe. Lo que verás enfrente son los campos de Belén. Hay una historia impactante en la Biblia y que en las fiestas de Shavuot en Israel se hace una gran celebración en este lugar que tú ves enfrente, porque recuerda el evento que se celebró en el momento en que Booz conoce a Ruth. Estos son los campos de ese entonces. Lo que tú ves enfrente es recordar los momentos en que esta mujer vino desde la tierra de Moab, dejando su familia, su descendencia, dejando todo, por seguir a un Dios el cual ella no conocía, pero por amor a su suegra decidió dejarlo todo. Ella es Ruth, significa compañera fiel o amiga fiel. Su suegra, Noemí, significa dulzura. Esta historia se lee en el libro de Ruth. En el capítulo 1, versículo 1 nos cuenta una historia de que hubo hambre en la tierra de Israel. Elimelech tenía una esposa llamada Noemí y dos hijos llamados Malión y Kelión. Al ver el hambre que hubo en la tierra de Belén, en lo que ustedes están viendo enfrente, él decidió dejar esta tierra e irse a Moab. Pero Moab no es gente extraña para el pueblo de Israel. Moab es uno de los hijos de Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, él deja su tierra y decide irse a radicar a Moab. 10 años vivió en esta tierra, pero la Biblia dice que murió Elimelech. Con el tiempo, Malión y Kelión tomaron esposas, Ruth y Orfa, pero ellos también murieron dejando a Noemí sola, triste y con una gran amargura en su corazón. Ella escucha que en Israel había nuevamente Dios bendecido a este pueblo, entonces decide regresarse. Sus nueras deciden venirse con ellas, pero a medio camino ella las voltea a ver y les dice que no hay necesidad que la sigan, pues ella no podrá darles otro hijo para que se case con ellas de acuerdo a la tradición del pueblo de Israel. Orfa le da un beso y se despide, pero cuando ella se refiere a Ruth, Ruth toma una actitud muy diferente. Los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel y a Ruth le consideraban una persona maldecida. Pero Dios tenía un plan para la vida de Ruth. Ella fue pedida en casamiento por Malón, uno de los hijos de Elimelech y Noemí, que habían salido de Belén hacia la tierra de Moab. La nueva familia de Ruth quedó en la tierra moabita durante 10 años, hasta que Elimelech, suegro de Ruth, y sus 2 hijos murieron, dejando a 3 mujeres viudas y desamparadas. La suegra de Ruth, Noemí, era una mujer de edad y le dijo a sus nueras que volvieran a sus respectivas familias. Orfa, una de sus nueras, escuchó el pedido de Noemí y regresó a casa. Pero Ruth, en un gesto de amor, compasión, dijo que no la dejaría sola. Y le dijo lo siguiente que se lee en el libro de Ruth: a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Al tomar la decisión de seguir a su suegra, Ruth estaba siguiendo también al Dios de Noemí, dejando atrás a su tierra, a su familia, a su parentela. Dejó también su pasado de idolatría. Con la ayuda de Noemí, Dios preparó un marido para Ruth, Booz. Un marido que no la protegió solo del hambre, sino que también le dio cariño, amor, comprensión, apoyo y también descendencia. La historia de Ruth muestra la providencia de Dios en medio de las adversidades y de tristezas. Dios usa personas simples y acontecimientos comunes para alcanzar sus propósitos. Basta que tengamos fe para ver en las desdichas los milagros que pueden ser alcanzados cuando tú pones la mirada en el Dios Altísimo. Por eso, en la fiesta de Shavuot se recuerda este evento y en Israel se maneja la tradición que siempre que se recogen las siembras de los campos de Belén, siempre se tiran gavillas para que la gente pobre venga, las recoja y tenga algo para comer.
Esto quedó como una ley desde los tiempos en que Booz y Ruth contrajeron matrimonio. De ella desciende el rey David. Noemí también pudo ver alegría y tristeza, pues en su regazo pudo sentar a un bisnieto, porque para ella Ruth era su hija. Muchas veces nosotros, cuando tomamos esposas, a veces hacemos bromas o contamos historias que se burlan de nuestras suegras. Y cuando tú tomas una esposa, tu suegra pasa a ser una madre para ti. Así que en algún momento lo has hecho, has contado un chiste o algo en broma referente a tu suegra, te lo pido que lo pienses 2 veces. Porque entonces estarás rompiendo uno de los mandamientos muy importantes que Dios nos dejó establecidos. Porque la Biblia dice en los 10 mandamientos, el número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da y seas de bendición. Pero cuando tú te burlas de tu suegra, es como que te estés burlando de tu madre. Así que no lo vuelvas a hacer si en algún momento lo has hecho. En Israel se celebra en la fiesta de Shavuot grandes celebraciones, fiestas, grandes eventos se celebran en Belén y se lee el libro de Ruth en recuerdo del evento que esta jovencita dejó su familia, su tierra, para venir a morar al pueblo de Israel. Y Dios la amó y la bendijo con la descendencia del rey David y de nuestro Señor Jesucristo. Frente a ti tienes las ruinas de la ciudad de Silo. En los tiempos de que el pueblo de Israel regresó del cautiverio de Egipto y Jehová le entregó la tierra prometida, luego de que se conquistaran todas las tierras y se comenzó a hacer la repartición de las tierras a las tribus, este es el lugar donde se reunieron. Aquí estuvo Josué. En este lugar Josué repartió las tierras en sorteo. Aquí también vivió Elí, sus hijos. Aquí se construyó el primer templo a Jehová y aquí descansó el arca del pacto. Aquí hoy son ruinas, tierra que le pertenece a la tribu de Efraín. En este lugar, estando el templo, había una mujer que tenía su esposo, que se llamaba Elcana. Elcana amaba mucho a Ana y siempre que venían al templo a dar ofrenda, la mejor ofrenda era para Ana. Pero Elcana también tenía otra esposa que se llamaba Penina y esta mujer tenía hijos y se burlaba de Ana. Entonces Ana se sentía triste porque no le podía dar a luz un hijo a su esposo Elcana. Pero Dios vio la tristeza de Ana. Ana significa compasiva o llena de gracia. Pero quiero que tomes muy en cuenta que frente a ti está el lugar donde se hizo este milagro y donde se llevó a cabo este evento. Ana es un gran ejemplo en la Biblia de una mujer que se sintió inadecuada debido a una condición sobre la que no tenía control. El Señor había cerrado su matriz y aunque su esposo Elcana la amaba por completo, sintió un vacío al no poder concebir para él. No ayudó que Penina, la segunda esposa de su esposo, pudiera tener muchos hijos e hijas y provocara a Ana hasta que llorara y no pudiera consolarse. No quería ni comer. A lo largo de la historia de Ana en 1 Samuel, vemos cómo se aferró a la esperanza. Ella no disminuyó su devoción a Dios y siguió orando por la respuesta que tanto anhelaba. Un día fatídico rezó tan fervientemente en su corazón en la casa del Señor que el sacerdote Elí pensó que el movimiento silencioso de sus labios significaba que estaba borracha. Después de explicarle su profundo dolor y esperanza, rezó una bendición sobre ella. Finalmente vemos cómo el Señor recordó a Ana y respondió a la oración que tanto anhelaba. Entonces, en el transcurso del tiempo, Ana quedó embarazada y dio a luz un hijo. Ella lo llamó Samuel, diciendo, porque le pedí al Señor por él. Pero no solo le dio a Samuel, también Jehová le bendijo con 5 hijos más. La Biblia lo describe. Ella era de una ciudad llamada Ramá. Débora era una de las profetisas que se menciona mucho en la Biblia. Ella profetizaba en las faldas del monte Carmelo y también visitó el monte Tabor. A continuación verás las faldas del monte Carmelo, pero también a lo largo podrás divisar el monte Tabor. En estos lugares profetizaba ella. Estos son los lugares originales que tú estás viendo enfrente. Débora significa abeja. Débora era líder, juez y profetisa en Israel. Una persona a la que Dios revelaba sus secretos.
Dios la usó para transmitir su voluntad al pueblo de Israel. Puedes leer su historia en el libro de Jueces, capítulo 4, versículos 5. Cuando Débora recibía una instrucción de Dios, era rápida para actuar. No se quedaba meditando en las ventajas y desventajas, pensando en todo lo que podría ir mal, o dudando de sus habilidades para hacer lo que Dios le mandó. Si Dios decía que algo se necesitaba y se debía de hacer, ella lo llevaba a cabo. Era suficiente para ella. Su fe en Él le dio el poder para actuar. Ella recibió todo lo que necesitaba de Él para llevar a cabo su voluntad. Un día Débora recibió instrucciones claras del Señor. Tenía que llamar a un hombre que se llamaba Barak y decirle que el Señor, Dios de Israel, le mandó juntar 10,000 hombres en el monte Tabor. Ahí Dios iba a ayudar a Barak y a los israelitas a derrotar a Sísara, el capitán del ejército de Canaán, el cual había oprimido a Israel durante muchos años. A causa de esta opresión incesante, los israelitas habían clamado al Dios Todopoderoso por ayuda. Y ese era el plan de Dios para derrotarlo de una vez por todas. A continuación te mostramos un valle llamado Carmel. De este lugar era Nabal, también una mujer llamada Abigail. Abigail significa alegría del padre. Nabal significa cruel. Abigail era la esposa de un hombre rico y áspero que se llamaba Nabal. Era una mujer sensata y humilde, que además era hermosa y espiritual. Abigail supo actuar con sabiduría e inteligencia y así evitó una desgracia. Ella y Nabal vivían en la región donde David, futuro rey de Israel, se escondía de sus enemigos. Mientras David y sus hombres estaban ahí, protegían a los ladrones de los rebaños de Nabal. Un día David envió a sus mensajeros a pedirle comida a Nabal, pero Nabal se negó y fue muy grosero. Esto enfureció a David, así que salió para matar a Nabal y a toda su descendencia. Abigail se enteró de lo que había hecho su esposo y reaccionó rápidamente. Mandó que sus sirvientes llevaran alimento a David y a sus hombres. Ella fue detrás de los sirvientes y suplicó misericordia a David. David no solo vio su regalo, también se dio cuenta de que era una mujer humilde. Luego escuchó su consejo y reconoció que Dios las estaba usando para evitar una tragedia. Al poco tiempo, Nabal murió y Abigail se convirtió en esposa del rey David. A pesar de ser una mujer hermosa y muy rica, tenía un punto de vista equilibrado de sí misma. Para mantener la paz, estuvo dispuesta a disculparse por algo que ella no había hecho. Abigail manejó una situación complicada con calma, tacto, valentía e inteligencia. Por eso es una de nuestras selecciones y la llamamos mujer virtuosa. En este video te mostraré las ruinas de Susa. Susa es la región donde vivía la reina Esther, una judía que en el exilio fue llevada como esclava a Persia, lo que hoy es Irán, pero también fue llevada con su tío Mardoqueo. En Israel hay una celebración en el mes de marzo en honor a lo que ella hizo hace muchísimos años atrás. Ella, sin ningún problema, tomó la decisión de presentarse al rey, sabiendo de que ella arriesgaba su vida al hacerlo sin que el rey la hubiese llamado. En Israel se celebra una fiesta que se llama la fiesta de Purim. En esa fecha se comparten alimentos con todas las personas necesitadas. En estas celebraciones el pueblo de Israel hace canastas con víveres, con alimentos, y lleva a las personas que saben de que son de escasos recursos económicos. Esto para que a la hora de que el pueblo de Israel celebra la fiesta de Purim, todas las personas se unan también al regocijo, pero tengan algo para comer. Por eso ese evento es muy importante en Israel y se lleva en el mes de marzo. Esther significa estrella o astro. Enfrente están las ruinas del lugar donde ella vivió. Esther era una joven judía a la que Asuero, el rey de Persia, escogió para ser su reina. La reina Esther usó su influencia para evitar la matanza de su pueblo. Se enteró de que se había emitido una ley que fijaba una fecha para matar a todos los judíos que vivían en el imperio persa. Este plan malvado fue ideado por Hamán, que era el primer ministro. A riesgo de su propia vida y con la ayuda de su primo Mardoqueo, Esther le reveló el malvado plan a su esposo, el rey Asuero. Así que Asuero dejó que Esther y Mardoqueo emitieran otra ley que les permitiera a los judíos defenderse. Finalmente los judíos obtuvieron una victoria.
Murieron algunos judíos, pero pudieron defenderse. Y así ellos pudieron levantar armas contra los enemigos. La reina Esther dejó un excelente ejemplo de valentía, humildad y modestia. A pesar de su belleza y posición, buscó la ayuda y el consejo de otros. Cuando habló con su esposo, tuvo tacto y fue respetuosa, pero valiente. Además, no tuvo miedo de identificarse como judía en un momento muy peligroso para este pueblo. El edicto que el rey Asuero había levantado no era posible romperlo, pero sí levantar uno nuevo. Y el pueblo de Israel se defendió y subsistió. Por eso se recuerda este evento en el libro de Esther y es una gran celebración en Israel. Otra profetisa que la Biblia menciona se llama Hulda. Lo que tú ves enfrente son 3 puertas que están selladas por el pueblo árabe. Estas puertas fueron selladas en el tiempo de los otomanos. Ella profetizaba en estas puertas. Desde aquí Jehová le transmitía los mensajes que debía de llevarle a los pueblos. Aquí te muestro lo que significa Hulda. Hulda significa topo o comadreja. Era una profetisa contemporánea del profeta Jeremías. Fue consultada por el rey Josías sobre la autenticidad de cierto libro hallado en las ruinas del templo. Gracias al testimonio de ella, el reino de Judá volvió a abrazar la fe en Dios. El libro de Reyes, en el capítulo 22, versículo 13 al 20 de Segunda de Reyes, nos cuenta esta historia. Ella era una profetisa durante el reino del rey Josías, esposa de Salum. Cuando Hilquías encontró el libro en la ley en el templo, Josías envió mensajeros a Hulda. Ella certificó el hecho de que el libro era genuino y profetizó la ruina a causa del abandono de la ley. Su mensaje influyó grandemente sobre las reformas llevadas a cabo. María significa elegida. La Virgen María, como la conocemos mucho, nació en Nazaret. Sus padres, Joaquín y Ana, vivían en esta ciudad. Su padre Joaquín era originario de la ciudad de Nazaret, pero su madre era originaria de la ciudad de Belén. María era una joven judía. Todavía era virgen cuando nació Jesús, pues concibió al Hijo del Dios de manera milagrosa. María fue humilde y obedeció a Dios. Estaba comprometida con José cuando se le apareció el ángel para decirle que quedaría embarazada y tendría al Mesías prometido. Ella estuvo dispuesta a cumplir con su papel. Después de que Jesús nació, María y José tuvieron 4 hijos y por lo menos 2 hijas. Por lo tanto, María dejó de ser virgen. Aunque es verdad que tuvo un gran privilegio, nunca pidió ni recibió un trato especial. Y así fue durante el ministerio de Jesús y durante los primeros años de la congregación cristiana. María fue una mujer fiel que aceptó una gran responsabilidad. Ella nació en esta ciudad. Aquí lo que tú estás viendo enfrente es una iglesia que está construida sobre las ruinas de su casa. Aquí vivía ella y cuando vino de Egipto con Jesús bebé, regresó a esta ciudad para que se cumpliese lo escrito por los profetas que decían que el niño debía de ser llamado Nazareno. Y por eso aquí volvieron ellos. Poco se menciona a esta mujer que les voy a hablar en este momento. Ella se llama Ana y es la madre de la Virgen María como la conocemos muchos. Ana significa compasiva. Ella y su esposo Joaquín vivían en la ciudad de Nazaret, pero ella era originaria de Belén, la ciudad que tú estás viendo enfrente. Esto que tú ves enfrente es Belén. Ana, la madre de María, era de este lugar. Jesús, el Mesías, también nació en este lugar. Un libro apócrifo que se llama La Natividad de María nos cuenta su historia y la historia de sus padres y cómo eran 2 personas de avanzada edad, pero muy compasivos. De la herencia que tenían, ellos siempre sus ingresos los repartían en 3 partes. Una parte para llevarla al templo, una parte para los pobres y una parte para ellos. Así que eran personas muy entregadas y dedicadas. Pero Ana era una mujer estéril.
Les contaré un poco de su historia. Según estos, en Nazaret vivían Joaquín y Ana, una pareja acomodada pero que no tenía hijos. Joaquín fue rechazado cuando se presentó en el templo para llevar una ofrenda, bajo el pretexto de que los hombres sin descendencia no eran dignos de ser admitidos en el templo. Este apenado no volvió a su casa, sino que se fue a las montañas, donde rogó a Dios que le diera un hijo, ayunando durante 40 días y 40 noches. Ana, mientras tanto, habiendo conocido la razón de la prolongada ausencia de su esposo, clamó al Señor pidiéndole de que retirase de ella la maldición de la esterilidad y prometiéndole dedicar su descendencia a su servicio. Entonces un ángel se le apareció simultáneamente, anunciando que sus ruegos habían sido escuchados y que el fruto de su vientre de Ana sería bendecido por todo el mundo. Y Ana dio a luz a una hija y llamó su nombre María. Ese es el nombre por el cual la conocemos nosotros, pero su nombre en hebreo es Miriam. A continuación les hablaré de una mujer que la conocemos nosotros como María Magdalena, pero el nombre de ella es Miriam. Y es de una ciudad que se llama Magdala, que está a las orillas del mar de Galilea, a un lado de lo que es la ciudad de Tiberias. La Biblia nos cuenta una historia de ella. El libro de Lucas, en el capítulo 8, se narra esta historia. Lo que ustedes están viendo enfrente es el monte del templo Moriah, la parte alta donde hoy encontramos una mezquita o un domo, el domo de la roca de los musulmanes. Ella se encontró con Jesús aquí. Les contaré un poco de su historia. Dice, María Magdalena fue una discípula leal de Jesús. María Magdalena fue una de las mujeres que viajaban con Jesús y sus discípulos. Fue una mujer generosa que usó sus bienes para atenderlos. Acompañó a Jesús hasta el final de su ministerio y se quedó cerca de él cuando lo ejecutaron. Tuvo el privilegio de ser una de las primeras personas que lo vieron resucitado. María Magdalena apoyó de forma generosa el ministerio de Jesús y fue una de las discípulas muy entregadas. Pero quiero contarles algo que tal vez muchos no saben. A esta mujer se le denominó prostituta, pero la Biblia no dice en el original que ella fuese una prostituta. Los sacerdotes del templo, en el afán de encontrar a Jesús en algo para poderlo detener, la llevaron a ella cuando Jesús estaba predicando en las afueras del templo de Jehová que Salomón había construido y que Herodes el Grande lo había ampliado. Esto que están viendo ustedes enfrente es la explanada del templo. Pero más adelante podrán ver ustedes la ciudad de Magdala, de donde ella era originaria. La tradición en Israel cuenta de que esta era una mujer con una posición económica muy buena y que puso sus ingresos, su dinero, al servicio de la obra de Jesús. Por eso la hemos determinado una mujer virtuosa. Tú enfrente podrás ver los lugares donde se llevaron a cabo los eventos de esta mujer, tanto la parte alta del templo donde ella fue conocida por Jesús, pues estos hombres la trajeron a Jesús para ver si Jesús era tentado de alguna manera. Ellos dijeron de que esta mujer había sido encontrada en pleno acto. Jesús, agachándose, empezó a escribir en plena tierra. Luego Jesús se puso en pie. Al ponerse en pie, Jesús le preguntó a la gente que estaba queriendo apedrear a Miriam o María de Magdala y les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero uno a uno ellos fueron yéndose sin acusar a esta mujer de lo que nosotros sí la hemos acusado por muchos años. En este tiempo aún la Iglesia Católica reconoció que cometieron un error al llamar a esta mujer prostituta. Pero ella en realidad no era ninguna prostituta, de acuerdo a la tradición que se vive en Israel. Poco hablamos de una mujer llamada Séfora y que fue la esposa del profeta más grande que ha tenido el pueblo de Israel, como lo es el profeta Moisés, el cual es profeta para el pueblo de Israel, pero también para el pueblo árabe. Séfora significa pájaro o ave. Séfora era una madianita, una de las 7 hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. Ella era la esposa de Moisés y madre de sus hijos Gersón y Eliezer. Séfora era parte de una familia de pastores. Ella conoció a Moisés cuando huyó de Egipto. Ella aparece en una historia inusual sobre Moisés. Aparentemente uno de los hijos de Moisés no había sido circuncidado. Al darse cuenta de que Dios estaba a punto de juzgar a Moisés por no obedecer este signo de pacto, ella circuncidó a su hijo y así salvó la vida de su familia y de su esposo Moisés.
Y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo, pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho: eres esposo de sangre, a causa de la circuncisión. También la Biblia cuenta un evento muy importante donde Ana y Aarón se burlaban y juzgaban a Moisés por la esposa que tenía, porque era de una apariencia de piel trigueña. Pero el pueblo de Madián tiene una historia muy importante para el pueblo de Israel. De Jetro viene una religión que se llaman los drusos y que hasta este momento habitan junto al pueblo de Israel en las faldas del monte Carmelo. Jetro fue muy importante para Moisés. Lo que tú ves enfrente es el monte Sinaí, donde Jetro llegó con su esposa y sus hijos para entregárselos a su yerno conocido como Moisés. Hoy les hablaremos de una mujer llamada Betsabé. Betsabé significa séptima hija o hija del juramento. Lo que ustedes ven enfrente son las ruinas del palacio del rey David. Desde este lugar él la vio bañándose y mandó por ella. El rey David decidió no ir a la batalla en una ocasión y se quedó en casa. Una tarde, al pasear en la terraza, vio a una mujer muy bonita bañándose. Mandó a investigar quién era ella y descubrió que era Betsabé. En ese momento el lado carnal de David sorprende y mandó a traerla, aún sabiendo que era una mujer casada. Tuvo relaciones con ella y ella quedó embarazada. David, sabiendo de ese hijo, mandó por Urías, el marido de Betsabé, para que él volviera de la guerra y para que él se fuera y se acostara con su esposa y así librarse de la culpa. Pero eso no sucedió. A Urías le pareció injusto para con los soldados que estaban en guerra y no lo hizo de acuerdo a como David se lo había ordenado. Como David vio que Urías no iba con su esposa, mandó que en la próxima guerra quedara en el frente y que nadie luchara para defenderlo y así él tuviera una muerte segura. Luego de la muerte de Urías, Betsabé se volvió esposa oficial del rey David. Pero esa historia comenzó con el pecado y no termina así. Dios envió al profeta Natán a hablar con David, que se arrepintió de lo que hizo. Aún así, ellos tuvieron que pasar por la muerte de su hijo. Después que pasó todo lo que sucedió, Dios había hablado a través del profeta Natán. David consoló a Betsabé y concibieron otro hijo amado por Dios llamado Salomón. Esa historia de elecciones, adulterios y consecuencias y arrepentimiento es un ejemplo del gran amor de Dios. Aún con tantas actitudes que lo entristecen, el perdón y la restauración siempre están disponibles para quienes deciden tomar este paso. Pero aunque nosotros le fallemos a Dios, Dios nos perdona, pero siempre deberemos de pagar las consecuencias de nuestros errores. Si tú has cometido algún error que ha entristecido a Dios, es el momento para que pidas perdón. Las consecuencias las pagarás, pero es mejor estar en paz con el Dios de Israel, el Dios del mundo, tu Dios y mi Dios. Lo que tú estás viendo enfrente es la ciudad de Betania. En esta ciudad vivía María, Marta y Lázaro, amigos de Jesús. Por aquí él pasaba frecuentemente. Está cerca de Jerusalén como a unas 30 minutos. María significa la elegida. Marta significa señora o dama. María, igual que su hermano Lázaro y su hermana Marta, eran amigos de Jesús. María demostró en muchas ocasiones que respetaba a Jesús, el Hijo de Dios. Creía que Jesús podía haber evitado la muerte de su hermano Lázaro y estuvo presente cuando Jesús le resucitó. Su hermana Marta la criticó cuando ella eligió escuchar a Jesús en lugar de ayudar en las tareas de la casa. Pero Jesús felicitó a María por dar prioridad a las cosas espirituales. Una vez María le mostró extraordinaria hospitalidad a Jesús cuando le derramó un costoso aceite perfumado en la cabeza y en sus pies. Algunos la acusaron de desperdiciar algo de mucho valor, pero Jesús la defendió y dijo: donde quiera que se prediquen estas buenas nuevas en todo el mundo, lo que esta mujer ha hecho también se contará para recuerdo de ella. María llegó a tener una fe muy grande, puso la adoración a Dios por encima de cualquier otro asunto, fue humilde y le demostró gran respeto a Jesús sin reparar en gastos. Marta era la hermana de Lázaro y María.
Las tres vivían en Betania, cerca de Jerusalén. Marta era amiga de Jesús, por eso la Biblia dice que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Marta era una mujer hospitalaria. En una de las visitas que les hizo Jesús, María se quedó escuchándolo mientras Marta se encargaba de las tareas de la casa. Luego se quejó de que María no la estaba ayudando, pero Jesús corrigió a Marta con amabilidad. Cuando Lázaro se enfermó, Marta y su hermano mandaron a llamar a Jesús, pues estaban seguras de que él podía sanarlo. Pero Lázaro murió y la conversación que Marta tuvo con Jesús demuestra que ella creía en la promesa de la resurrección y confiaba en que Jesús podía hacer que su hermano volviera a vivir. Marta se esforzó por ser hospitalaria, aceptó de buena gana los consejos que le dieron, expresó abiertamente sus sentimientos y su fe.